señalar dos puntos fundamentales, y qué bueno que mi compañero Cuevas acaba de señalar el hecho de que cuando se toma la responsabilidad del sector público, y muy en especial quienes somos electos, juramos respetar y cumplir la ley. Y qué bueno que esto sucede, porque los primeros responsables de esto somos precisamente los diputados, que fuimos electos y fuimos llamados con la responsabilidad de la sociedad para hacer leyes y sobre todo vigilar el manejo de los recursos públicos. Y qué bueno que esto también en este salón juraron funcionarios públicos haciéndose cargo de la responsabilidad de la administración, y juraron respetar y cumplir la ley. Y lo traigo a referencia por dos razones. Primero, el pasado mes de noviembre, por acuerdo de todas las fracciones y aceptando un servidor el punto de acuerdo en el cual solicitaba la presencia del auditor para que no se explicara a plenitud a los jaliscienses la inversión de un edificio que mucho lacera la imagen de la sociedad por los derroches que se hacen y por los señalamientos de la sociedad y de muchos sectores. Vemos que no es la persona que garantice la verdadera transparencia de los manejos de los recursos públicos. Posteriormente, el día 16 de enero de 2014, este pleno aprobó el trámite propuesto en el punto 3.38, en el cual se instruía a quien también juró aquí respetar y hacer cumplir la ley, donde se le instruía al secretario general el otorgar copias de los documentos enviados al auditor superior en la contestación al acuerdo 640/60/13. Y qué lamentable que hoy el secretario general no ha turnado las copias que este pleno instruyó se entregara para su análisis. Si el señor juró hacer respetar y cumplir con la ley y no ha cumplido, hoy yo le digo a este pleno: el señor debe de presentar su renuncia a la Secretaría General del Congreso, porque las decisiones del pleno simple y sencillamente se las pasa por donde él cree y a quien le debe de reportar, y no es precisamente a quien debe de hacer respetar, como es el caso de este pleno. Por lo tanto, compañeros diputados, si somos congruentes con los que nos dieron la responsabilidad, es momento que el señor auditor dé cuentas a este Congreso. O yo pregunto, ¿quién está protegiendo y por qué a alguien que estamos obligados a auditar cada año y tiene desde el 99 que la Auditoría Superior no se revisa? Hice señalamientos y hoy los traigo a este pleno, donde el presupuesto de este año es una absoluta manipulación, donde se habla en 5 renglones de compra de cemento, de cal, de clavos, con montos que en el presupuesto del año anterior tenía de 100,000 pesos y hoy los marcas con montos superiores en cada partida
por más de 1.200.000 pesos. ¿Qué acaso los diputados no tenemos la responsabilidad para darle la cara a los jaliscienses? ¿Y qué acaso los diputados no podemos hacer valer las instrucciones que le damos a un funcionario? Yo dejo esa pregunta, pero no sin antes decir, exijo la renuncia del secretario general por incumplir lo que este pleno le instruye que debe de hacer. Por otro lado, quiero compartir con ustedes, hace 10 años, en el 2004, este Congreso se desempeñaba con solamente 217 empleados, quienes cumplían a cabalidad el trabajo y la responsabilidad de los diputados en aquel entonces. Hoy, no obstante que se dice que estamos haciendo un gran esfuerzo, todo esto, compañeros, diputados, ciudadanos jaliscienses, es una absoluta y total mentira. Hoy priva y sigue trabajando los aviadores, muchos de ellos protegidos por exdiputados e incluso por los propios partidos políticos. Hoy los sueldos que se pagan en este Congreso siguen siendo exactamente iguales que los que llegaron. He venido diciendo y reportando ante los medios de comunicación el hecho de que el camino que este Congreso debería de seguir es primero eliminar lo que no nos cuesta, y lo que no nos cuesta son quienes cobran y no trabajan. Segundo, la renegociación de los salarios de gente que cobra y no es precisamente la responsabilidad que les lleva. Y quiero solamente mencionar en números, si solamente lo que este pleno aprobó como tabulador se aplicara en este Congreso, los ahorros que tendríamos son del orden de 162 millones de pesos, que si esto lo sumamos a los 40 millones de pesos que se transfirieron y se cancelaron para los usos de casas de enlace, estamos hablando de 200 millones de pesos. Si a esto le pudiéramos restar aproximadamente 20 millones de pesos de los aviadores, estaríamos hablando de 220 millones de pesos, más los ahorros de quienes se basificaron malamente por diputados irresponsables de la 59 legislatura, podríamos rondar en algo así como 260 millones de pesos, casi el 50% del presupuesto actual. Hoy, incluso, y qué tristeza que la propia administración de este Congreso no ha podido, dicen, localizar a 5 trabajadores para notificarles que están dentro de los 62 trabajadores que notificaron yendo de baja. Pero en cambio, sí pudimos notificar a quienes tienen 15 años o incluso tienen diagnosticado y entregado documentalmente situaciones de salud con servicios de casi 20 años. Qué irresponsables estamos siendo, compañeros diputados. No es la forma de limpiar el Congreso. Estamos simple y sencillamente mintiéndole a la sociedad. Me es claro y me consta de muchos esfuerzos que este Congreso ha hecho para eliminar muchos gastos.
pero también quizás porque no tenemos dinero. Y yo sí quisiera dejar con absoluta claridad que esta es una muestra más de la incompetencia de la Secretaría General, que no es capaz de tomar bajo su mando la responsabilidad que tiene de sanear el Congreso. Y es muy fácil echar la culpa a otros funcionarios. La responsabilidad es del secretario general y es razón también por la que yo exijo que el secretario general debe de renunciar a su responsabilidad en este Congreso. Es cuanto.